Amigos, estamos listos para irnos a Quito, Ecuador, con Diego Casar, periodista, director de la Barra Espaciadora de Ecuador, a propósito de lo ocurrido ayer con las elecciones presidenciales. Diego, gracias por atendernos. Primero, ¿qué sabor te dejó la jornada en un momento de tanta sensibilidad para Ecuador? ¿Cómo se aprecia la perspectiva, el futuro inmediato, cuando ya a mediados de octubre vendrá la segunda vuelta? Eduardo, muchas gracias por la pregunta. Buen día y saludos a la audiencia. Sí, es una pregunta importante y la primera percepción que nos deja a las ecuatorianas y a los ecuatorianos de estas elecciones es un cierto alivio, porque se esperaba tristemente que hubiera algún tipo de acto de violencia durante el proceso electoral y afortunadamente eso no ocurrió. Es el primer alivio que sentimos, pero por otro lado hay una sorpresa política. Aparece en segundo lugar, pasa a segunda vuelta un candidato del que no se esperaba, digamos, no había un análisis o no había una perspectiva clara de si este candidato tenía la fortaleza para pasar a una segunda vuelta, y pues en menos de una semana este candidato, que estoy hablando de Daniel Noboa, el empresario Daniel Noboa, sorprende al electorado, sorprende al país y llega a una segunda vuelta con una diferencia de poco menos de 10 puntos con su contrincante que le supera, que es la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana. El que llegue Daniel Noboa a esta segunda vuelta es una sorpresa desde varios puntos de vista, según el análisis que podemos hacer. Tiene que ver primero con una sorpresa generacional, digamos. Es un llamado, es una señal clara de que hay una nueva generación pugnando por entrar en la lid política, pero además nos envía un mensaje de una necesidad, que es la necesidad de dejar esta polarización que ha caracterizado a este país en los últimos 15 años, que es pensar en si estás o no del lado de Rafael Correa. Y esto a mí particularmente me parece que es una señal política, simbólica, muy potente, que nos obliga a hacer un nuevo análisis sobre el mapa político del país. Qué interesante lo que estás diciendo con mucha precisión, Diego, porque lo que ocurre en cualquiera de nuestros países en la región puede resultar un espejo muy interesante para mirar las realidades propias. ¿Cómo se plantea esta corta perspectiva que pasa por el 15 de octubre y, y que va a volver a convocar a los ecuatorianos? Bueno, el 15 de octubre es una fecha que, bueno, está relativamente cerca y en este momento se juega un debate nuevo para la campaña para esta segunda vuelta. Finalmente, en estas dos candidaturas lo que tenemos son dos posturas netamente opuestas de ver la vida y de ver el manejo del Estado, por ejemplo. Recordemos que Daniel Noboa es hijo de uno de los más grandes empresarios de este país, de modo que viene de una perspectiva que tiene que ver con abrir las puertas al ejercicio de la empresa privada por sobre la regulación del Estado, por hacer un análisis bastante sintético, ¿no? De su perfil. Y por el otro lado tenemos a una candidata que básicamente representa a otra figura, que es el expresidente Rafael Correa. Y en este sentido, la competencia entre estas dos figuras suena muy curiosa al ver que estamos viendo, que estamos enfrentándonos a una nueva confrontación entre lo viejo y lo nuevo. Si tenemos al nuevo candidato que es hijo de este gran empresario, pero tenemos una versión fresca. Daniel Noboa tiene 36 años y es un joven empresario que ha demostrado ciertos éxitos en su carrera como empresario, pero también proviene de una familia de linaje empresarial. Entonces, esto le da ciertas ventajas en esa postura. Ahora, del otro lado tenemos a una postura que, como digo, representa a una línea o a una estructura política que es el Movimiento Revolución Ciudadana, con un líder caudillo que es Rafael Correa, que finalmente designa, delega o se convierte en el único monolítico portavoz de esta línea, y de eso no ha podido salir digamos, en este caso, el electorado que le es fiel, ¿no?, a este movimiento. Por ponerte un dato, Eduardo,
el 33% y poquito más con el que llega a segunda vuelta Luisa González representa más o menos, digamos, está dentro del rango del electorado habitual en las últimas elecciones que ha tenido el Movimiento Revolución Ciudadana. Es decir, reproduce una vez más el máximo techo, es decir, un electorado leal, fiel, que es básicamente cautivo de este movimiento. Y por otro lado, en cambio, tenemos la posibilidad de mirar que pueden muchos votos de los otros candidatos que no pasaron a segunda vuelta migrar hacia Daniel Noboa, porque, vamos a decirlo, muchos de esos candidatos eran precisamente, representaban a electorados que no iban a estar del lado del Movimiento Revolución Ciudadana y del expresidente Rafael Correa. Entonces, juega un debate bastante, me temo yo, bipolar, a pesar de que estos resultados muestran una necesidad de salir de la bipolaridad en la que hemos vivido. Pero también obliga a salir de estas narrativas que han caracterizado a la Revolución Ciudadana, que han sido básicamente pensar en que ya lo hicieron y que por lo tanto lo van a volver a hacer, cuando el país de este momento es muy distinto al país de hace 2 o 3 años. Oye, Diego, nos llama la atención, lo hemos comentado con el equipo de producción, que tanto Daniel Noboa como Luisa González son jóvenes. Eh, Oye, ¿cómo insertar esto dentro de la esperanza y dentro del ánimo posible que pueda mostrar la gente en la participación, tanto en el día de ayer como para el próximo 15 de octubre? Tú decías que te ha dejado un sabor de alivio lo que se ha vivido ayer en Ecuador. Oye, queremos lo mejor para Ecuador. ¿Cómo ves tú este punto? Bueno, Eduardo, muchas gracias por esos deseos. Nosotros también lo queremos, pero estamos muy preocupados porque a pesar de esta leve sensación de frescura que nos da la aparición Ujú. de un candidato que es una figura nueva, más allá de afinidades ideológicas, seguimos preocupados porque los problemas del país han llegado a un límite que no son, que no es fácil de resolver, que no es fácil de quebrar. Y si bien los dos candidatos son jóvenes, no representan los dos candidatos a la juventud. Como repito, la candidata Luisa González no es una representante digamos, del electorado joven, porque finalmente es una representación de su líder caudillo, que es Rafael Correa. Entonces, un poco hablaba de esto, ¿no? De pensar en que estamos, además su discurso y su puesta en escena tiene que ver precisamente con recordar lo que ya se hizo. Y ahí más bien el debate que surge o la polémica que surge y la necesidad de discutir que tenemos los ecuatorianos es si es que eso que ya se hizo se puede volver a hacer en un país que es absolutamente diferente, un país que ha sido verdaderamente arrasado por la violencia, por la delincuencia, por la negligencia del ejercicio de la política en el Estado, en el sector público, y también por una división social muy marcada que nos está haciendo muchísimo daño. Ese clivaje correísmo-anticorreísmo nos ha dañado muchísimo psicológicamente, socialmente, políticamente, y es probable, y esto es un poco el grado de esperanza que yo tengo, que este mensaje que nos da la llegada de un outsider, que finalmente es Daniel Ujú. Noboa, pueda significar que ese debate se refresque y que podamos salir de ese clivaje tan dañino y empecemos a hablar sobre si es que lo que queremos en la administración del Estado es algo como lo que ya vimos o es algo que podría probar alguna otra tendencia Claro. o quizás incluso hacer un llamado para que el Estado sea visto con mayor atención por parte de alguien que viene del sector privado, que no ha visto al Estado casi nunca en este país como una institución o una estructura que debe regular el ejercicio de la vida social. Bueno, Diego, gracias por atendernos y nos mantenemos en contacto porque el 15 de octubre es ya prácticamente. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Eduardo. Muchas gracias. Diego Casar, periodista, director de la Barra Espaciadora de Ecuador, gracias por esa evidente disposición a aportarnos perspectiva en la situación ecuatoriana. Lo contactamos desde Quito. Volveremos. Esto es publicidad. Cuando comienzas tu empresa o necesitas un impulso para crecer,